es historia. El 24 de julio se conmemoran 240 años del natalicio de Simón Bolívar, libertador de Venezuela y pieza clave en la independencia de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Nacido en Caracas en 1783, este prócer independentista dejó una huella imborrable que cambió el curso de la historia de nuestro país y de parte del continente americano. Sin embargo, no pocos consideran que su figura es objeto de un culto que puede resultar pernicioso o, cuando menos, limitador de la evaluación crítica de su figura. Vamos a hablar de este tema con la profesora María Soledad Hernández. Ella es licenciada en Educación Mención Ciencias Sociales, magíster en Historia de las Américas y doctora en Historia. Además, es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Profesora María Soledad Hernández, bienvenida a Universate nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Profesora, ¿cuál es la justa medida con la que debemos ver a Simón Bolívar? ¿Es pertinente, más allá de reconocer su legado y su indiscutible protagonismo en el logro de la independencia de Venezuela y otros países de América, tenerlo como referencia vital en pleno siglo XXI? Realmente el culto al héroe es quizás uno de los elementos que más daño ha hecho no solo a la figura de Bolívar, sino a los otros hombres que al lado de Bolívar tuvieron un protagonismo importante y que como políticos de su tiempo trascendieron en la historia. El problema está en que solo vemos a un solo personaje. Ese personaje lo alejamos en la medida en que lo montamos en los altares y lo deificamos. Y además también viene este problema de la descontextualización, ¿no? De que lo sacamos de contexto y podemos pensar que Bolívar está presente en todos los momentos, los elementos, y Bolívar es un hombre del siglo XVIII, Bolívar es un hombre con mentalidad de la Ilustración. Entonces es muy difícil que en el siglo XXI podamos pensar que la referencia obligada es él, ¿no? Creo que debemos dejarles a ellos el testimonio que nos legaron, pero definitivamente ubicarlos siempre dentro de un contexto histórico. Ahora bien, ahondando un poco más en ese culto, en el culto bolivariano que existe en nuestro país, no pocos historiadores han señalado que esa mirada con la que se aproxima a los venezolanos a Simón Bolívar no ayuda a construir incluso una república civil alejada de la épica militar. ¿Está usted de acuerdo con ello? Sí, definitivamente se ha dejado de lado a los civiles, el papel de los civiles, y se ha querido exaltar de manera paroxística quizás la figura militar, ¿no? Y eso nos aleja primero del personaje y de su real posición y valor, pero además es el culto a la personalidad. Entonces, hoy es Bolívar, mañana pueden ser otros. Entonces, eso es bastante peligroso para los pueblos porque, a ver, desde inicios del siglo XX, cuando Laureano Vallenilla Lanz escribió su famosa obra Cesarismo Democrático, pues hay ese culto, ¿no? Hacia ese personaje rudo, duro, y que además si lo deificamos, entonces pues la figura pasa a ser como una especie de salvador, de redentor, pero hay otros redentores y salvadores que podrían utilizar esos elementos para vestirse un poco, ¿no? Con ese ropaje del culto. Profesora, la historia da cuenta de unas innegables pretensiones dictatoriales del Libertador. Sus detractores además resaltan las antipatías que generó Simón Bolívar a lo largo de su vida, precisamente por déspota, egocéntrico y autoritario. ¿Cuáles son los mitos y cuáles las realidades de este personaje? Esto radica precisamente en la figura del héroe. Al verlo como un héroe, entonces no es un ser humano. Y entonces ahí es donde el detractor utiliza estos elementos para filtrar y colar una cantidad de odios necesarios e imprescindibles e inevitables de su tiempo. Al ser un hombre con el poder que tenía, al ser un hombre con la sabiduría y la sapiencia de este personaje, pues va a generar todos estos conflictos, pero es que además pasa a ser una especie de ciudadano universal. Entonces realmente es bien complicado que estos elementos del despotismo, además fue dictador en 2 oportunidades, en Perú y en la Gran Colombia, es decir, todo esto generó
ese odio que además no era gratuito, porque era un ser humano que tenía las mismas pasiones que cualquier ser humano, ¿no? Su comportamiento pues distaba muchísimo de lo que podía ser una deidad. El problema es que lo vemos como tal, ¿no? Bolívar es un hombre de carne y hueso, así hay que analizarlo, así hay que estudiarlo, así hay que verlo realmente. Y hay que ver en el personaje sus debilidades y sus fortalezas. Al detractor no se le puede tener ojeriza, al detractor hay que verlo porque también hay que buscar ese balance entre el que lo alaba y que utiliza la lisonja para acercarse a él y el que detracta de Bolívar. Ahora, estamos conversando con María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Ahora, profesora, más allá de los mitos o las sombras de este personaje, sin duda, Bolívar es un hombre emblemático de nuestra historia y además tiene muchas virtudes. De cara a la Venezuela de hoy, ¿qué ideas del pensamiento de Simón Bolívar hay que rescatar y aplicar? Sí, realmente la idea de libertad es una idea que está presente a lo largo de todo su pensamiento. La idea de poder, pero un poder aliado con la prosperidad, con la permanencia de la felicidad de los pueblos. La idea de republicanismo, esta es una de las cosas por las cuales luchó Bolívar y el pensamiento republicano, la igualdad ante la ley, etcétera, la democracia como tal, en sus discursos, en su género epistolar que lo manejaba muy, muy bien, pues él dejó sentado ese testimonio, ¿sí? No tener otros derechos que los de un simple ciudadano, insistía muchísimo en eso, es preferible la libertad que la gloria, es decir, yo creo que Bolívar es ese modelo de aquel hombre republicano que nos dejó realmente un pensamiento muy limpio en ese sentido y muy bien orientado hacia lo que es la democracia y hacia el rechazo al gobierno de uno solo. Bolívar, a pesar de sus dos dictaduras, que además fueron otorgadas por los congresos respectivos, siempre tenía a la permanencia de un mismo hombre en el poder. ¿Cree usted que los venezolanos conocemos suficientemente bien la figura de Simón Bolívar? ¿Qué responsabilidad tienen la historiografía y los gobiernos en la visión que se ha construido a lo largo de los últimos 2 siglos, en la visión que tenemos de este personaje? Sí, hay una responsabilidad enorme porque resulta que Bolívar pasó a ser una especie de traje a la medida. Y entonces los gobernantes de turno, desde incluso tiempos de Antonio Guzmán Blanco, cuando se inicia quizás de manera mucho más prolija ese culto al Libertador y el Panteón Nacional y todos estos elementos, y las conmemoraciones y las celebraciones, pues han utilizado ese modelo para brillar a través de él, ¿no? Para proyectarse de alguna u otra manera y para poder incluso establecer vínculos, comparaciones. Entonces hay una enorme responsabilidad política en esta distorsión y desdibujamiento de un personaje tan importante, tan central y tan claro en su pensamiento y en sus ideas como lo fue Bolívar, no solo para nosotros los venezolanos, sino realmente para el continente. Profesora, ¿qué esfuerzo debe hacerse a nivel educativo para tener una aproximación crítica a Simón Bolívar? ¿Hay que hacer énfasis en particular en algún nivel del sistema educativo, por ejemplo, escuelas y liceos, o el trabajo también involucra a la universidad y a la formación no solo de historiadores, sino profesionales que se aproximen a la historia? En realidad tenemos que desde el más chiquitito hasta el más grande definitivamente tiene que ver en estos personajes y no solo exclusivamente en Bolívar, porque es la oportunidad también de poder generar el reconocimiento a toda esa generación, es una generación de hombres, siempre hay uno que destaca, pero todos desde el más chico hasta el más grande definitivamente tienen que ver en Bolívar un ser igual que ellos, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas fortalezas, y que trascendió en la historia, del cual debemos estar muy, muy orgullosos, porque además no solo fue un personaje venezolano y que dejó un testimonio extraordinario para nosotros como país y para sentirnos orgullosos de ser venezolanos, sino para todo el continente.
Profesora, si usted pudiera recomendar algún libro que permita conocer mejor esa figura de Simón Bolívar en su justa medida, ¿cuál sería y por qué? Es difícil definir un solo libro porque precisamente por estas tendencias de la detracción o de la alabanza, entonces encontramos como que la balanza inclinada hacia un lado o hacia otro. Siempre hay que leer de todo el libertador. El detractor hay que verlo en su justa medida, el alaba hay que verlo en su justa medida. El libertador de Augusto Mijares, que realmente es pieza que alaba y reconoce en Bolívar el hombre virtuoso y extraordinario. Hay otros autores que ven entonces en él pues una cantidad de debilidades, una cantidad de elementos que desdicen y desdibujan un poco lo que es ese otro lado, ¿no? Entonces habría que buscar como ese balance, ese equilibrio, para no caer entonces un poco en los extremos, ¿no? Y en las polarizaciones, sino buscar ese equilibrio y ese justo medio en un hombre tan relevante e importante como lo fue Simón Bolívar. Profesor Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, es un gusto escucharla y repasar con usted un poco de nuestra historia con una visión muy didáctica y además crítica de la misma. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muy amables. Teníamos en línea a la profesora María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Es historia.